Precioso es el Señor, amada iglesia. Dele fuerte la alabanza a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a estar orando, amén, para que el Señor sea guiando nuestras vidas, amén, a una verdad. Para que Él sea hablándonos y levantándonos, amén. Amado Dios y buen Padre Celestial, Dios de gloria, de honra y de alabanza, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tu amor es infinito con cada uno de nosotros, mi Dios. En esta preciosa noche, Señor, vamos a exponer tu palabra, mi Dios. Te pedimos, Padre, que sea palabra tuya, mi Señor. Que seas, Padre, tú hablando a cada una de nuestras vidas, oh Dios, llenándonos de tu presencia, transformándonos, levantándonos, abriendo nuestros ojos, nuestros oídos, Señor. Precioso tú eres, mi Rey. Y desde ya en tus manos ponemos este tiempo del mensaje. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y a su nombre. Gloria a Dios. Puede abrir las Sagradas Escrituras, amén, en el libro de Juan, capítulo 5. Gloria a Dios. Juan, capítulo 5, amén. Tenemos como prefacio el paralítico de Betesda, amén. Vamos a darle lectura desde el número 3, amén. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sano, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Amén. Vamos a hablar bajo el tema de el paralítico de Betesda. Amén. Vemos que este hombre, no dice nombre, amén, solo dice que era de Betesda, amén. Este varón era un hombre enfermo, amén, un hombre cojo, que no tenía la capacidad para poder llegar al estanque, amén. En este lugar, en este estanque, dice la palabra del Señor que de los cielos descendía un ángel, amén, y tocaba el agua. Pero era algo tan rápido, tan fugaz, que solamente se daban cuenta con el movimiento del agua. Amén. Y apenas ellos veían que el agua se movía, uno de ellos, cualquiera, porque aquel lugar estaba rodeado de enfermos, amada iglesia, cualquiera, el que llegase primero y se metiera en el agua, era en ese momento totalmente sano. Si era cojo, salía totalmente recuperado. Amén. Y este hombre tenía 38 años, dice las Sagradas Escrituras, intentando entrar en el agua, intentando obtener la sanidad para su vida. Amén. Y no le era posible a causa de su discapacidad. Amén. Y vemos que la historia nos cuenta que este hombre no tenía quien lo ayudase, no tenía quien lo empujase, no tenía quien lo levantase y lo metiese en el agua en aquel momento. Amén. Estaba totalmente solo, enfermo. Amén. Entonces, este varón, por aquel motivo de su discapacidad, era que ya llevaba 38 años sin poder ser libre. Amén. Pero vino el Señor, nuestro Señor Jesucristo, y lo sanó. Amén. Supo su condición, supo lo que estaba sucediendo y lo sanó. Y en aquel momento este hombre fue sano. Amén. Pudo levantarse, tomar su lecho e irse de aquel lugar. Pero
Yo le invito, amada iglesia, le comento, amén, enfermo. Si usted se da cuenta, hoy en día, quizás contamos con toda nuestra capacidad física, amén, con toda nuestra capacidad intelectual para poder defendernos del día a día, amén, poder mostrar toda nuestra capacidad para servir al Señor o para nuestra área laboral, nuestra área de estudio, amén. Contamos con toda aquella capacidad, pero estamos muchas veces enfermos, amén, en lo que es lo espiritual. Muchas veces somos ciegos, somos sordos, somos paralíticos espiritualmente hablando, amén, porque pudiendo hacer algo bueno, algo productivo para la obra del Señor, nos estancamos, nos detenemos, nos paralizamos, amada iglesia, amén. Dice el libro de Jeremías, capítulo 7, del 3 al 9. Dios le dijo a Jeremías que dijera al pueblo que mejorara sus caminos y sus obras. En el libro de Jeremías le dice aquello, amén. Usted le puede dar lectura, amada iglesia, amén. Le dice que enderece, que mejore sus caminos y sus obras. El Señor le estaba hablando a aquel pueblo, amén. ¿Por qué? Porque en ellos había aquello, había enojo, había pleitos, creían a palabras vanas. Venía alguien, los engañaba. Ellos preferían creer lo que el hombre le decía a que lo que venía de Dios, amén. A lo que el profeta le decía, amén. Lo que el profeta decía y venía de parte de Dios, ellos no lo tomaban en cuenta. Ellos ignoraban aquello, pero preferían creer a cualquier cosa, a cualquier fábula, a cualquier engaño, amén. Entonces por eso el Señor les decía que enderezaran sus caminos, que mejoraran sus obras, amén, porque no eran agradables delante de Dios, amén. Y eso es lo que el Señor anhela de cada uno de nosotros, que mejoremos nuestros caminos, que mejoremos nuestras obras. Todo lo que hacemos para el Señor, dice su palabra que hay que hacerlo con amor, amén. Todo hay que hacerlo, aunque usted quizás no lo quiera decir, hay que hacerlo a una perfección, amén. El Señor conoce cada una de nuestras capacidades, amada iglesia. El Señor sabe lo que podemos hacer, hasta dónde podemos caminar. El Señor conoce cada uno de nuestros límites, amén. Pero muchas veces pasa que nosotros ponemos barrera. Somos nosotros mismos los que decimos, Señor, ya no puedo, ya no quiero. O simplemente ni siquiera lo decimos, lo demostramos. Menospreciamos muchas veces la obra que el Señor nos encomienda. Amén, amada iglesia. Yo no sé si usted me está entendiendo lo que yo le quiero decir. Lo que el Señor nos quiere decir, no solamente a usted, sino también a mí, a mi vida, amén. El Señor quiere, es tiempo, amada iglesia, de que busquemos al Señor como Él lo merece, como Él lo quiere, como lo demanda su palabra, amén. En el libro de Corintios, capítulo 6, primera de Corintios 6, 9, dice, no erréis, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los ladrones, ni los afeminados, dice su palabra, dice, ni los homosexuales, amén. Todos aquellos no heredarán el reino de los cielos, ni su justicia, amén. Sabemos que por tener ojos altivos es algo de lo que al Señor no le agrada. Dice su palabra, amada iglesia, que 6 cosas abomina Jehová y aún 7 aborrecen su alma. Amén. Pero ¿cuántas veces muchos de nosotros hemos puesto aquellos ojos altivos? ¿Cuántas veces muchos de nosotros hemos mentido, hemos sido falsos testigos contra otro, amada iglesia? Amén. Y eso es lo que el Señor quiere que saquemos de nuestras vidas. Eso es lo que el Señor quiere, que ya tomemos una decisión y desarraiguemos aquello, porque conocemos su palabra, amén. Todos sabemos que en el libro de Corintios, primera de Corintios 6, 9, nos habla aquello, amén. Las cosas que no le agradan al Señor. Todo está en su palabra. Pero ¿qué ha acontecido? Que seguimos igual. ¿Qué ha acontecido en nuestras vidas? Que hemos endurecido nuestro corazón y seguimos de la misma manera. Amén.
Pero el Señor, en su inmenso amor y en su inmensa misericordia, quiere que vayamos por el camino derecho. Amén. Precioso es el Señor. Dele fuerte la alabanza a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Yo le pregunto, ¿cuántos años usted tiene en el Evangelio y aún no ha desarraigado lo que sabe que tiene en lo profundo de su corazón? Amén. Nosotros y el Señor nos conoce. Usted sabe si usted es celoso, celosa. Usted sabe si usted miente, engaña, traiciona. Usted conoce su situación al igual que el Señor. Amén. ¿Cuántos años tenemos en el Evangelio? ¿Cuántos años tenemos, como decía el hermano, amén? ¿Cuántos años tenemos predicando? ¿Cuántos años tenemos danzando, cantando? ¿Cuántos años tenemos sirviendo al Señor? Con lo mismo, estorbando en nuestras vidas, sin ser totalmente libres, porque dice su palabra que si el Hijo del Hombre os libertare, seráis totalmente libres. Amén. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con nosotros que tenemos años como este varón? Amén. Como el varón que estaba en la fuente, 38 años. Estaba en el lugar donde descendía el ángel y había la sanidad, pero no podía llegar. Amén. No podía llegar. ¿Cuántos años tenemos en este lugar? ¿Cuántos años tenemos de conocer al Señor? Y aún hay algo en nuestros corazones. Amén. Aún hay quizás el robo, la mentira. Todos conocemos que no podremos heredar el reino de los cielos. Amén. Si aquello aún está en nuestra vida. Amén. Precioso es el Señor. Amén. Vemos que dice, amén, que él no tenía quien lo ayude. Amén. Porque él le dice al Señor, no tengo quien me ayude a acercarme al agua y poder ser sano. Amén. Vemos que este hombre, cuando le dice aquello al Señor, el Señor le dice, ¿quieres ser sano? Amén. Y él le dice rápidamente que sí. Así somos. La pregunta es, ¿cuántos de verdad, con corazón sincero, anhelamos ser sanos? ¿Cuántos queremos en verdad esa sanidad? Amén. ¿Cuántos queremos que nuestra alma, nuestro corazón y nuestra mente sea sano para poder agradar al Señor? ¿Cuántos de verdad necesitan esa sanidad? ¿Cuántos de verdad quieren terminar con los celos, quieren terminar con la ira, con el enojo, con los pleitos? Amén. Hermano, es verdad, muchas veces uno dice, ¿sabes qué? Yo perdono. Amén. Y esto más sucede con nosotras las mujeres, amada iglesia. No digo los hombres porque obviamente soy mujer, amén. Sucede con nosotras que decimos, ¿sabes qué? Perdona, olvida ya. No discutamos más, eso murió ahí, echado tierra y se acabó. Amén. Pero sucede que muchas veces viene y acontece otro problema, otra dificultad, y explotamos, y lo que supuestamente, entre comillas, habíamos perdonado, lo volvemos a sacar a la luz. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces actuamos, le digo yo, en modo defensa. Como sabemos que vamos perdiendo, queremos sacar las uñas, las garras, y sacamos todo. Y no nos damos cuenta que lastimamos a la otra persona, herimos. Amén, amada iglesia. Y muchas veces queremos ser yo y yo. Amén. Y lo que yo digo está bien, lo que tú estás diciendo está mal. Amén, amada iglesia. Y eso es lo que el Señor quiere que desarraiguemos de nuestro ser. Que ya no lastimemos a la ligera. Amén. Si usted está enojado, está enojada y sabe, conoce su temperamento, cálmese y luego hable, dialogue, comuníquese. Amén. Mire que
¿cuántas veces le hemos fallado al Señor? ¿Cuántas veces hemos menospreciado lo que Él nos ha dado? Y sin embargo el Señor viene y nos habla con palabras de amor. El Señor no nos viene y nos dice, el año, en tal mes, en tal día, me fallaste, yo te perdoné. El Señor nunca nos ha sacado en cara todas aquellas cosas, pero nosotros hacemos aquello. ¿Sabe por qué? Porque no hemos decidido perdonar. Porque no hemos decidido sanar en realidad aquella herida y cerrar ese capítulo y empezar de nuevo. Amén. Porque aún hay orgullo en nuestras vidas. Amén, amada iglesia. Hay orgullo. Y es ahí cuando el Señor, para quebrantarlo, va a hacer que pase situaciones cada día más, hasta que tú puedas decir verdaderamente lo perdoné, que hasta se me olvidó. No es fácil olvidar en el momento. Sería mentirle, decirlo, olvidaste, dijiste lo perdonaste y se olvidó. Eso sería mentir, sería engañar, amada iglesia. Pero para sanar nuestras heridas es necesario que, si recordamos, decirle al Señor: toma el dominio y el control de mí, de mis actitudes, de mis emociones, amén, de todo lo que estoy sintiendo. Amada iglesia, sea sincera con el Señor, como este hombre fue sincero con Dios y le dijo: no tengo quien me ayude, no tengo quien me haga llegar al agua y yo poder entrar y ser sano. Amada iglesia, le voy a decir algo: usted tiene quien lo ayude. Usted tiene el Espíritu Santo de Dios que está en su vida, que está en la mía, y que Él ayuda a sanar. Amén. Él ayuda a quitar el odio, la ira, el rencor, los celos. Él ayuda a sus hijos, a los que verdaderamente anhelan el cambio, a los que verdaderamente tienen hambre y sed de su presencia y quieren servir a Dios sin estorbo. Yo le pregunto, más que todo a los que sirven al Señor, amén. Imagine, llegase X situación, se llegase a manifestar el demonio. ¿Cómo lo va a sacar si lo primero que le va a decir es: pero si yo te tengo a ti con esto? Amén. Entonces todo aquello hay que comenzar a sacar. Hay que pedirle al Señor, como aquel hombre, pedirle ser sanos, ser libres, para poder agradar al Señor. Amén. Y a su nombre. Y a su nombre. Dele fuerte, amada iglesia, la alabanza, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, amada iglesia. Mire que el libro de los Salmos, capítulo 37, 5, dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Quién te ha dicho que estás sola, que estás solo? ¿Quién te ha dicho que nadie siente tu dolor? El Señor está contigo. El Señor está contigo. Él no te ha dejado. El hombre, la familia, la parentela, los amigos, los vecinos, ellos nos dejan muchas veces. ¿Sabe por qué? Porque el hombre es inconstante. El hombre hoy dice sí y mañana puede cambiar de parecer y simplemente después se cerró y ya no quiso más. Amén. Pero Dios permanece fiel en todo momento. Él no cambia. Amén. Dice que cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Amén. Él es el mismo de ayer, de hoy y de mañana. Él no varía. ¿Quieres ser cambiado? ¿Quieres ser cambiada? Pídele a tu Señor, porque solamente en Él debe estar tu confianza y la mía. Amén. El libro de los Salmos, capítulo 46, 1, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Amén. En Él tiene que estar fundamentada toda nuestra confianza. Es en Él. Amén. Pero ¿sabe cuál es nuestro error, amada iglesia?
nos sucede algo, hay problema, hay dificultad, amén, corremos a la mamá, al papá, a los tíos, a la vecina, y si llegó una hermanita, aunque yo sé que la hermanita le encanta hablar, que no hay nada que se quede callada, pero llegó en el momento en el que usted estaba estallando, viene y todo se lo cuenta. Y confiamos en el hombre, creemos que el hombre va a darnos la solución y va a darnos un buen consejo, amada iglesia, pero no. Es ahí cuando la situación muchas veces se sale de control y ya no podemos después dar marcha atrás. Y cuando queremos remediar lo que habíamos hecho, ya no sabemos cómo, porque estamos más enredados. Amén. Y ya no sabemos cómo salir porque nos hemos atrapado. ¿Gracias a qué? A que hemos confiado más en el hombre que en el Señor. Amén. Precioso es Dios. Amén. Él es maravilloso. Amada iglesia, como le decía, hay que confiar en el Señor. Hay situaciones difíciles en nuestras vidas, como yo le decía, amén. Cuando tuve el accidente, yo pasé situaciones difíciles. Fui rechazada por mi propia familia, amén. Y todo aquello, en el momento que pasó, marcó mi vida de una manera grande, amén. No le miento, hubo resentimiento, hubo dolor, hubo lágrimas hasta pasado mañana, amén. Pero Dios me ha hecho entender algo, amén, que todo aquello que sucedió en aquel tiempo fue para mi bien. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra del Señor que a los que amamos a Jehová, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Téngalo en claro, todas las cosas nos ayudan a bien para los que amamos al Señor. ¿Usted ama al Señor? Muchas veces nos dicen, ¿estás dispuesto a sufrir? ¿Estás dispuesto a pasar desiertos y hasta que tengas la bendición? Y muchas veces aceleradamente decimos amén, y no está mal, amén. No está mal decir yo paso lo que sea con tal de estar con mi Señor. No está mal. Pero cuando está el proceso es lo duro. Y en ese proceso solo Dios te puede ayudar. Solo Dios te puede dar la capacidad de soportar tu carga. Solo Dios te puede dar la capacidad de aguantar, de resistir. Amén. Dice la palabra del Señor que como a oro tenemos que ser probados. Amén. Amén, amén, amén. Precioso es el Señor. Vamos a ser procesados. Todos. La palabra del Señor nos dice que en todo hemos de ser probados. En todo. ¿Hay algo acaso que esa palabra todo no lo encierre? Amén. Yo le pregunto, si la palabra dice todo, ¿usted cree que está excluyendo algo? No está excluyendo nada. Amén. Pero es por eso que muchas veces vemos la insistencia de nuestros líderes, de nuestra pastora, de nuestros pastores, ¿en qué? Hey, baja los ayunos, baja las vigilias, ven a la oración, no faltes a culto. ¿Por qué, amada iglesia? Porque tenemos que estar llenos de la presencia de Dios para que cuando vengan aquellas cosas, poder soportar, poder estar totalmente firmes para que eso no nos mueva y no nos sacuda a una manera de sacarnos. Amén. Precioso es el Señor y a su nombre. ¿Quién vive, amada iglesia? Mire que el libro de Isaías 41:13 nos dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudaré. Qué hermosa palabra.
de quién usted debe de confiarse, de dónde viene su ayuda, su socorro, de dónde viene su sanidad, de dónde viene su restauración, de dónde viene esa palabra de amor, esa palabra que te va a llenar de fortaleza, esa palabra que te va a restaurar. No viene de la familia, no viene del padre, no viene de la madre. Estoy hablando de la terrenal, amén. Viene del Padre Celestial. Solamente de Él viene aquella palabra. Solamente de Él viene aquello que nos va a mantener. Amén. Precioso es el Señor. Como yo le decía, cuando pasó aquello, yo no entendía, amén. No entendía muchas cosas y sí, muchas veces refuté. Y dije, esto me pasa por... Le echaba la culpa, amén, del accidente a mi esposo. Yo decía, es que fue la culpa de él porque él no vio y simplemente se cruzó y por eso nos accidentamos. Pero cuando Dios tiene un propósito con alguien, no existen culpables. Porque a veces el Señor nos habla de una manera tan sutil, de una manera tan suave, que simplemente ignoramos y no prestamos atención. El Señor ya me había hecho el llamado, amén. Y simplemente yo hice de oídos sordos y desistí, amén. Y dije, ay no, es porque es la mamá de él, ya quiere que uno venga a la iglesia. Pero no era ella, era el Señor, amén. Y por no hacerle caso, el Señor tuvo que traerme con mano firme. Tuvo que poner su mano dura, amén. Y como yo le decía, eso me ayudó a estar aquí. Que mi familia no me quisiera ni ver, me ayudó para estar aquí. Porque yo le aseguro que si no hubieran pasado muchos problemas en aquel entonces, yo no estuviera aquí. ¿Sabe por qué? Porque hubiera seguido yendo a casa de mami a pasar todo el día y nada en mi vida hubiera cambiado. Y nada en mi vida hubiera sido para bien. Hubiera seguido igual. Hubiera seguido en el mundo, hubiera seguido en los deleites, hubiera seguido en los chismes, en las peleas, en las murmuraciones. Hubiera seguido en todo lo que al Señor no le agrada. Todo aquello fue necesario para poder hoy estar delante de su presencia. Lo que sea que usted esté pasando, lo que sea que usted esté sucediendo en su vida, téngalo por seguro que hay un propósito tan grande detrás de aquello y que es necesario que usted lo resista, es necesario que usted avance por aquello para un día poder ser ayuda para aquel que lo esté pasando. Amén. Yo no sé qué es lo que usted esté sucediendo en su vida. No sé qué esté sucediendo en su hogar, en su familia, con sus hijos. Pero algo sí le puedo decir. Es el propósito de Dios para después poder ayudar a otros. Amén. Es el propósito de Dios. Escúcheme bien. Es el propósito de Dios para que usted después ayude a otros. Amén. Pero debe usted estar confiado en el Señor. Es usted el que debe estar confiada en el Señor. Amén. Precioso es el Señor. Él es maravilloso. El libro de Efesios 6:11 dice: vestidos de toda armadura, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Amén. Revestidos. Amada iglesia, es difícil. Cuando uno tiene problemas, dificultades en su vida, es difícil, es duro. Pero con Jehová tendremos la victoria. Con el Señor obtendremos la victoria. Revestidos para poder resistir las acechanzas del diablo. ¿Usted cree que Él está contento de que usted tenga 4 o 5 años bajando a la iglesia? ¿Usted cree que Él está contento que usted tenga meses quizás bajando a la iglesia?
Él no está feliz, Él no se va a quedar de brazos cruzados. Él va a querer sacarlo a usted, sacarme a mí, para ya no glorificar el nombre del Señor. Para que así otros digan, ay, pero si la fulanita estuvo en el evangelio y nada en ella cambió. Nada en ella, todo es igual. Usted la escucha hablar, habla igual que antes. Sigue igual que antes. Y por eso dice la palabra del Señor, revestidos de la armadura del Señor para poder resistir las acechanzas del diablo. Amén. ¿Sabe por qué? Porque si usted verdaderamente se llena de la palabra del Señor, si usted verdaderamente comienza a escudriñar sus escrituras, a deleitarse en este manjar, va a cambiar su vida. Va a cambiar la vida de sus hijos, de su familia, de su esposo. Como yo le decía a una hermana, amén, hace tiempo atrás, ¿quién nos ha hecho creer a nosotras las mujeres que si mamá no pudo cambiar a su amado esposo, usted lo va a hacer? Dígame, si la mamá no pudo cambiar a su hijo, usted, amada esposa, ¿lo va a poder hacer? No, solamente Dios puede cambiar. O usted ha cambiado porque su esposo le ha hablado a usted. Nadie cambia, el hombre no cambia al hombre. Solo Dios puede hacer el cambio. Y es por eso que en Él debe de estar fundamentada nuestra confianza. ¿Estás cansada? ¿Estás cansado de los problemas? ¿Estás cansado del griterío, de siempre llegar al mismo punto? Ora, pide. Dice su palabra, clama a mí y yo responderé. Clama a mí y yo responderé. Amén. Estás cansado, estás cansada, estás harta, estás harto, hostigado. Tanto ha sido tu fatiga que ya ni siquiera quieres pasar en tu hogar. Ni siquiera quieres pasar el día con tus hijos, con tus hijas, con tu esposo, con tu esposa. Clama a Jehová, confía en Él y Él hará. Amén. Precioso es el Señor y a su nombre. Y a su nombre, dele fuerte la alabanza, amada iglesia. No se quede callado, hable. El Señor nos habla porque nos ama con amor eterno a cada uno de nosotros. Amén. Y si Él nos habla, es porque aún nos está tomando en cuenta. Es porque aún nos ama. Es porque aún Él tiene ese mismo propósito para el cual fuiste llamado. Está todavía ahí, todavía está ese contrato que tú no has firmado o que firmaste pero lo tienes en stand-by. Ahí está todavía. No te han botado de tu puesto, no te han quitado lo que es tuyo. Amén. Es por eso que el Señor nos habla. Es por eso que el Señor nos habla a cada uno de nosotros. Porque Él en su inmensa misericordia aún tiene sus ojos sobre nosotros. Amén. Precioso es el Señor. El libro de los Gálatas 1:10 dice: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Amada iglesia, como le decía, este hombre tenía 38 años. Y no podía ser libre y permanecía en aquel lugar. Seguía en el estanque de Betesda. Amén. Pero mire que a pesar de todo lo que estaba ahí, él aún dice, no tengo quien, amén, no tengo quien me ayude. Amén. Pero como le compartían antes, nuestra confianza debe estar en el Señor. Amén.
Pero es ahí que nosotros muchas veces confiamos en los hombres. Amén. ¿A qué quiero llegar, amada iglesia? Hemos llegado a tal punto de que con tal de no sentirnos solos, con tal de no estar solos, aceptamos cosas que a Dios no le agradan. Todavía aceptamos conversaciones de familia con insultos, con palabras de doble sentido, con chistes fuertes. Amén. ¿Por qué? Porque estamos intentando agradar a los hombres. Porque no queremos que nuestra familia se enoje. Porque no queremos que nuestra familia se aleje. Porque no estamos dispuestos a decirle lo bueno es bueno y lo malo es malo. Porque como dice su palabra, a lo bueno le estamos diciendo malo y a lo malo bueno. Ponemos la luz en las tinieblas, amén. Lo dulce lo hacemos amargo, con tal de que no se vayan, de que no nos dejen, de que no se alejen de nosotros. Amén. Y dice que si usted prefiere agradar a los hombres, o escoge a Dios o a los hombres, pero no puede a los dos. Amén. No puede agradar a los dos al mismo tiempo. Amén, amada iglesia. Ya es hora que dejemos de reírnos de aquellos chistes que sabemos que no debemos compartir. Ya llegó el momento de decirle, hey, si es su mamá, su hermana, su tía, quien sea, y está hablando cosas que usted no debe de escuchar, ya es el momento, amada iglesia, de decirle, hey, la palabra de Dios me enseña que esto yo no debo de hacer. Llegó el momento de que usted le haga frente a la situación y comience a agradar a Dios para poder ser siervos de Cristo. Para poder ser siervos de Cristo, amén. No lo digo yo, lo dice el libro de Gálatas, capítulo 1, 10, amén. Amén, y a su nombre. Mire, en el libro de Romanos 15, 2, dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. ¿Sí ve? No lo digo yo, lo dice la Escritura. No deje que aquello lo arrastre a usted. ¿Sabe por qué? Quizás usted diga, ay, hermana, yo puedo escucharlo, pero yo no lo digo. Dice la palabra del Señor, amén, como lo leímos. Romanos 15, 2, cada uno de nosotros agrademos a nuestro prójimo en lo que es para edificación, amén. No comparta ya lo que no es agradable. Deje de ser chismoso, deje de ser chismosa, que todo problema que hay en su casa usted lo comenta afuera. Amén. Que todo problema que pasa con su pareja, con sus hijos, usted va y lo dice afuera. Así se lo diga a su mamá, así se lo diga a su papá. Eso es chisme. Amén. Usted tiene que guardar la espalda de su esposo y el esposo tiene que guardar la espalda de su esposa. Usted tiene que ver que sus hijos no sean expuestos afuera. Amén. Porque usted coge y dice, ay, pero mira, es que la niña cambia. Usted va y lo comenta, y usted ¿qué cree que le dice su mamá o quien sea, o su tía, su abuela, que va y lo comenta a otra persona? Porque siempre hay alguien que quiere saber de nosotros. Lo primero que dice es, ay, sí, me la topé el otro día y el hijo sigue igual. Yo no sé para qué van a la iglesia si el muchachito sigue malcriado. Eso es ser chismoso. Eso es ser chismosa. Debe de estar. ¿Usted quiere decírselo a alguien?
dígaselo a su Señor, dígaselo a Dios, dígaselo a la pastora, porque de la pastora no va a salir, del pastor no va a salir. Amén. Pero ¿por qué acudimos primeramente a los hombres? ¿Por qué acudimos primeramente al vecino, a la vecina, a la fulanita que se me chocó? Porque aún hay algo en nuestros corazones, porque aún está eso en nuestros corazones. Muchas veces es el orgullo, amén, que nos está estorbando, que cuando nos topan el orgullo, explotamos y queremos dejar mal a la otra persona. Y por eso cogemos y vamos de chismosito y de chismosito. Amén. Precioso es el Señor, y a su nombre. Y a su nombre. Entonces, amada iglesia, es mejor agradar al Señor. Es mejor agradar a papá que a los hombres. Amén. Que a los hombres, para poder ser siervos de Cristo, amén, para poder ser siervos de nuestro Señor. Y es mejor agradar a nuestro prójimo en lo que edifica. Está mal, enséñele. El que está lleno del Señor solo habla de lo que conoce de su Señor. Si usted está lleno de chisme, de cuento, eso es lo que usted va a decir. Pero si usted está lleno de Dios, lo que va a compartir, lo que va a dar, será lo que su palabra dice, lo que su palabra enseña, lo que usted ha aprendido. Amén. Y a su nombre. Precioso es el Señor. Un ejemplo claro, amén, está en el libro de Daniel, capítulo 3, 28. Dice: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses. Amén. Ese es un ejemplo claro, amada iglesia. ¿Qué pasó? En aquel entonces el rey quería que ellos adoraran a su Dios, amén. Pero ellos no lo hicieron, amén. Y ellos sabían que iban a morir, pero dijeron no. He ahí, usted tiene que hacer lo mismo. Pero ¿qué pasa? Preferimos agradar a nuestros jefes, preferimos agradar a nuestros compañeros, a nuestros padres, y caemos en el error. Amén. Y a su nombre. Hermano, deje de reírse de los chistes de Condorito. Deje de reírse de los chistes de Pepito. Amén. Deje de reírse de aquello. Aunque no lo vea su líder, aunque no lo vea quien está a la cabeza de la iglesia, lo está viendo su Padre que está en los cielos. Lo está viendo su Señor, su Creador, su Dios. Amén. Su amado. Amén. Precioso es el Señor. Como les decía, confiemos en el Señor. Porque este hombre, cuando vio al Señor y el Señor le preguntó que quería ser sano, él le dijo que sí, y él fue sano en el momento. Amén. Así lo dice su palabra. Él fue sano en ese mismo momento. Precioso es el Señor. Jeremías 17, 7 y 8 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza está en Jehová, porque será como árbol plantado junto a aguas, que junto a corrientes echará sus raíces, y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Amén. No dejarás de dar frutos. Cuando venga la situación difícil, no dejarás de dar fruto, porque tú fuiste plantado en aquel lugar. Tu hoja debe de estar verde. Tú debes de seguir lleno de su presencia.
tú y yo debemos seguir llenos de la presencia de Dios. Debemos seguir con ese aceite nuevo y fresco para no dejar de dar frutos en medio del problema, de la dificultad. Amén. Porque fuimos sembrados en buena tierra. Porque somos fundamentados en la palabra del Señor, en la sana doctrina. Porque nuestro Padre habla a nosotros y a nuestras vidas todas las noches y todos los días de nuestras vidas. Amén. Y a su nombre. Yo no sé cuántos aquí han sido sembrados en aquel lugar. Cuántos han sido sembrados ahí en aquella agua de reposo. Yo no sé cuántos de los que están aquí, aún sus hojas permanecen verdes, aún sigues dando fruto. ¿Cuántos de los que están aquí aún están dando fruto en medio de su situación? ¿Cuántos de los que están aquí aún siguen dando fruto en medio del problema, en medio de la necesidad? ¿Sabes por qué? Si tú lo estás haciendo es porque tu confianza fue fundamentada en el Señor y no en los hombres y no en el líder. ¿En quién fue fundamentada tu fe? ¿En quién fue fundamentada tu confianza? ¿En quién? ¿En tu esposo, en tus hijos, en tu esposa, en tu líder, en tu pastor? ¿En quién fue fundamentada? ¿O fue fundamentada en tu Señor? Si fue fundamentada en tu Señor, avanza, sigue dando fruto. ¿Cuánto tiempo más piensas pasar en Betesda junto a las aguas sin pedirle ayuda a tu Señor para poder ser sano? ¿Cuánto tiempo más vas a esperar que tu líder te liberte? ¿Cuántas veces más? ¿Cuántos años más? ¿Cuántas horas más? ¿Cuántos meses más vas a pasar en la misma situación, esperando que el líder, que el pastor te liberte? Si tu confianza tiene que estar en Jehová, el Rey de los cielos, tu pronto auxilio. ¿Cuánto tiempo más vas a estar en Betesda, paralítico, sordo, ciego, mudo? ¿Cuánto tiempo más? Si tu Señor está cerca de ti, ¿qué esperas para alzar tu voz y decirle: hoy quiero ser sano, hoy quiero ser libre? Oh, precioso es el Rey. ¿Cuánto tiempo más piensas esperar en Betesda? ¿Cuánto tiempo más piensas dejar a tu Señor esperando a libertarte? Oh, precioso es el Señor, precioso es el Señor, maravilloso es Él, maravilloso es Él. Amada iglesia, póngase sobre sus pies.